Muy buenos días, un saludo en esta mañana para los hermanos en la ciudad de Palmira de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra, para sus familiares y amigos que los acompañan a esta hora y escuchan juntos este tiempo devocional que hemos preparado y llevamos ya varios días haciendo. Damos gracias a Dios por ese tiempo que nos regala en familia y también un saludo para las demás personas que, aunque no son miembros de esta iglesia, están escuchando y están siguiendo estos devocionales en los distintos puntos de la geografía. No conocemos a muchos de ellos, pero el Señor sí, y oramos por todos ustedes, para que sea Dios teniendo misericordia y gracia con todos ustedes. Damos gracias al Señor porque nos permite comenzar esta mañana y disponernos delante de Él para orarle, darle gracias y meditar su palabra, ese alimento para nuestro espíritu. Les invito entonces para que leamos un versículo de la Escritura y oremos a nuestro Señor y meditemos la Escritura. Mi esposa, la hermana Gladys, nos acompaña y quiero pedirle el favor que nos acompañe en la lectura del Salmo 141, versículo del 1 al 4, para que oremos juntos en esta mañana. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Qué maravillosa palabra. Oremos entonces juntos al Señor en esta mañana con base a esta palabra. Señor, agradecidos estamos contigo por la oportunidad que nos das de tener un día más de vida, Señor. Por tu voluntad hemos abierto los ojos y hemos podido respirar en esta mañana. Y como lo hemos dicho en muchas de nuestras oraciones, aún la fuerza para abrir los ojos y respirar tú no la das. Por eso, Señor, te damos gracias porque contemplamos este día que has creado para nosotros. Señor, agradecemos el día de ayer, agradecemos todo lo que hemos recibido porque viene de tus manos con un propósito para nuestras vidas. Gracias por cuidar nuestras familias, amigos y demás seres queridos, aún en medio de esta situación difícil que vivimos todos, en el mundo, en nuestro país, en todas partes, se está cumpliendo tu propósito, Señor, y tú guarda, Señor, conforme a tu voluntad, a tus escogidos. Señor, gracias por mostrarnos ese camino que está en Cristo. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu entendemos tus propósitos y todo lo que está sucediendo hasta donde tú nos lo revelas en tu palabra por medio de tu Espíritu. A ti he clamado, dice el salmista, como leemos en tu palabra. A ti he clamado, apresúrate a mí. A ti clamamos, Señor, solamente a ti porque dependemos es de ti. Somos frágiles, Señor, somos vulnerables ante las circunstancias. Tú, Señor, eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro pronto amparo, Señor. Escucha nuestra voz cuando te invocamos, Señor. Por medio de tu Espíritu, por medio de la gracia que tú nos das, tú eres un Dios de gracia, infinito en misericordia y tus bondades, Señor, se extienden sobre toda la tierra. Tú haces llover sobre justos e injustos, Señor, y la tierra produce pan para todas las criaturas. Esa es tu bondad infinita, tu gracia infinita, tu misericordia que alcanza a toda la creación, Señor. Pero derramas esa gracia especial sobre tus escogidos, mediante la cual tú llenas con tu Espíritu a todos aquellos, Señor, de una manera especial, para que te conozcan, para que te sigan, para que te escuchen, para que te busquen, para que se sometan y entiendan tu voluntad, tu autoridad, tu soberanía. Danos, Señor, constantemente de esa llenura, de ese Espíritu, para entender y vivir en esta tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender y a ver tu voluntad por medio de tu Espíritu y de tu palabra, para someternos a ella y darte gracias en todo momento, por cualquier situación, sea cual sea la situación. Agradecemos, Señor, porque viene de tus manos. Pon guarda mi boca, dice el salmista, Señor, que nuestros labios, que nuestras palabras sean sabias al hablar, de edificación, Señor, de bendición, Padre, para nuestras vidas
y para los que nos rodean, para nuestros hermanos, amigos, Señor. Que proclamemos tu palabra con sabiduría, Señor. Que proclamemos tus bendiciones y tus promesas, así también como tus juicios y advertencias, con la sabiduría de tu Espíritu. Te doy gracias, Señor, a esta hora de la mañana por este día que nos permites iniciar, Señor, y que tu palabra sea hoy reinando en nuestro corazón, en nuestra mente, dirigiéndonos, Señor. Sometemos todo a tu voluntad en este día. Muéstranos, Señor, ese camino para seguirlo. Danos tu bendición, danos la provisión para hoy, Señor. Encomienda en tus manos este tiempo de meditación de la palabra, Señor, y que tu Espíritu nos guíe en este entendimiento. Oro por las personas que tal vez hoy por primera vez van a escuchar este mensaje, esta reflexión, para que seas tú, Señor, abriendo esos oídos, esas mentes, esos corazones, para que tu palabra llegue a sus vidas y penetre hasta lo más profundo y produzca ese cambio, esa nueva creación que tú haces por medio de tu palabra y tu Espíritu. Oro por todos ellos y por los que ya venimos en este camino, Señor, para que nos sigas y nos continúes guardando para tu gloria y para bendición de nosotros, Señor. Danos tu bendición y tu permiso para tener este tiempo de reflexión, Señor, aferrados a tu verdad y guiados por tu Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a continuar en los siguientes minutos meditando, continuando con la meditación, el estudio de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Donde están los puntos, la forma, las pautas, ¿cierto? De cómo debe ser nuestra oración según la Escritura y según lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pues fue el modelo, así como también fue la oración que Él elevó en ese momento, ¿verdad? Entonces vamos a estudiarla y que sea Dios por medio de su Espíritu dándonos este entendimiento. Recuerdo para de pronto las personas que hoy por primera vez escuchan, se conectan a estos devocionales. Esa oración se encuentra hace un momento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el momento en que los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Entonces el Señor hace primero una explicación acerca de cómo no debe ser la oración, para que no seamos como algunas personas que no oran como es la voluntad del Padre. Y después, del versículo 9 en adelante, el Señor les dice: ustedes cuando oren, oren así. Leamos el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Vosotros pues oraréis así. Ya el Señor, versículos atrás, les había dicho lo que no debían hacer, ni cómo debían ser para disponerse en oración. Entonces del versículo 9 en adelante: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta parte ya la habíamos meditado. Venga tu reino, lo terminamos en el día de ayer, la explicación acerca de qué significa esa frase, venga tu reino, y al mismo tiempo dimos una enseñanza bien resumida, bien condensada acerca del reino de Dios. El tema del reino de Dios nos da para un estudio bien amplio de muchos días, porque es un concepto bien amplio. Quiera Dios que en algún momento nos podamos reunir y compartir más tiempo en torno a esta doctrina del reino de Dios. Muy bien, venga tu reino, dice el versículo 10, hágase tu voluntad. Ayer estuvimos entendiendo acerca de esa voluntad de Dios a la cual debemos someternos y debemos clamar en nuestra oración. Lo explicamos: y no mi voluntad. No es mi voluntad la que se hace, sino que es la voluntad de Dios. Ayer lo explicamos y anteayer también. Y dice seguido: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significan estas palabras cuando el Señor une? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No sé si te habías parado a meditar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Muy bien, vamos a meditar en esa parte allí, esas palabras del Señor conforme a la Escritura. En su guía, el Dr. Sproul nos enseña, nos compartió lo siguiente al respecto. Dice:
dice en su material: los ángeles en la corte de Dios hacen lo que Él dice y desea. Recuerden que la Biblia nos enseña que Dios tiene su casa, ¿no? Su trono en el cielo, y desde allí gobierna toda la creación, todo el universo, que aunque es cerrado, que aunque es infinito, es cerrado. Palabras de un gran físico del siglo XX, Albert Einstein, cuando le preguntaron acerca de cómo era el universo. Recuerden, ese día se los compartí y él dijo muy sabiamente que el universo era cerrado, o sea, le puso un lugar donde termina, pero al mismo tiempo era infinito, algo como controversial allí, ¿cierto? Pero aunque es difícil de entender, es cierto, digámoslo así. Pero más allá de ese infinito cerrado, sabemos que Dios está allá, aún más allá, y gobierna, y desde allá, por eso es que Él ve y señorea y tiene autoridad sobre todo el universo. Ahora bien, en ese lugar que entendemos de acuerdo a la Escritura que es, digámoslo así, su casa y habitación, aunque sabemos que Él es omnipresente, Él está en todas partes, que el Espíritu nos dé sabiduría cómo es que está en todas partes, pero Él tiene su lugar de habitación, que es su casa, pero es bíblico. Y allá en su casa, en su lugar de habitación, en su jardín, como dice algunos versículos de la Escritura, hay una serie de criaturas que Él creó para su reino, que le sirven a Él, los ángeles, ¿no? Que llamamos. Y la Escritura nos enseña, y eso es lo que nos compartió el hermano Sproul, que los ángeles en la corte de Dios hacen lo que Él dice y desea. Allá en ese lugar donde está la casa, donde Él mora, donde Él está, todos estos ángeles y estas criaturas espirituales angélicas hacen constantemente es lo que Él dice y lo que Él desea. La voluntad de Dios se hace, por lo tanto, continuamente, constantemente, allá en su casa, en ese mundo espiritual, alrededor de su trono. Su pueblo en la tierra, a diferencia de lo que sucede acá abajo en la tierra, su pueblo, su creación, sus criaturas, las que Él creó, en la tierra no se hace. Es aquí un poco difícil de entender, pero el Espíritu es el que nos ayuda a entender esto. Al mismo tiempo, sin el Espíritu no lo podemos entender. ¿Cómo? ¿A qué nos referimos? Estamos diciendo que Dios es soberano, ¿cierto? Y Él gobierna y ejerce con autoridad y dominio todo, lo controla en el universo. Y que es su voluntad soberana, que son sus decretos que Él ya estableció de todas las cosas que suceden, es porque Él las determinó. Él no creó el universo y lo dejó al libre albedrío, digámoslo así, para que las cosas sucedan espontáneamente, y Dios va mirando cómo sucede todo, y de acuerdo a lo que sucede, entonces Él determina qué hacer. No, así no funciona, eso no nos lo enseña la Biblia. Dios determinó y decretó todas las cosas, cómo habían de ser, cómo están sucediendo y cómo serán. Él las estableció, y es su voluntad la que se hace, pero al mismo tiempo, aquí viene la dificultad, el nudo de esto. Vemos que no se cumple, no se hace. El pueblo, su criatura, no se somete a esa voluntad aquí en la tierra. Entonces aquí es donde puede surgir la pregunta: ¿cómo es que decimos que es su voluntad la que se hace? Que Él decretó todo, pero al mismo tiempo que en la tierra se viola su voluntad. No se hace lo que Él desea, como sí sucede en el cielo. Pues eso fue lo que el Señor Jesús enseñó. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En el cielo, estos seres angélicos espirituales, ese mundo allá, constantemente hacen la voluntad de Dios, pero en la tierra no. Recuerde que el pecado produjo rebeldía en el corazón del hombre, y el pecado fue lo que trajo esa desolación y muerte. El hombre, cuando pecó en el Edén, decidió escuchar una segunda voz, una segunda interpretación de los mandamientos, de la palabra de Dios, y decidimos hacernos amigos del diablo y empezar también a escuchar lo que este personaje corrompe, enseña, desvía, como le queramos llamar, y eso hizo que todo pues sucediera como en adelante vemos que sucede, y lo que está sucediendo, y hasta donde hemos llegado. Dios es el hacedor del pacto. Nosotros somos los transgresores del pacto.
Dios estableció un pacto mediante el cual, sometidos a Él, nosotros entonces íbamos a estar, si cumplíamos ese pacto que Dios estableció, íbamos a estar constantemente recibiendo todas esas bendiciones y bondades de Dios. Pero nosotros fuimos transgresores, rompimos el pacto, no cumplimos con ese pacto. El pacto es de Dios, no del hombre. Y sometidos a ese pacto, entonces nosotros perdimos ese derecho de esas bendiciones. Eso es lo que leemos en el libro del Éxodo constantemente, allá en la Torá, cuando Dios nos enseñó: si cumplieres y obedecieres todos estos estatutos, todos estos mandamientos, estoy parafraseando, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Ahí está el listado de todas estas bendiciones. Pero al mismo tiempo, después el Señor dice: pero si no las obedecieres, si no te sometieres a ellas, así mismo Él nos dejó un listado de todas las maldiciones que vendrían sobre nosotros. Y eso es lo que vemos que se cumple, porque es que nosotros quebrantamos ese pacto, transgredimos ese pacto. Muy bien, nosotros somos los transgresores, quienes frecuentemente estamos en trayectoria de colisión con la voluntad del Padre. Dios desea esto para nosotros, pero nosotros vamos así en contra de Él. Y Dios en su palabra nos dice: haz esto, compórtate así, etcétera. Aquí está establecida, enseñada, revelada la buena voluntad que Él quiere que hagamos, y para que caminemos en esa dirección. Pero por causa de nuestro pecado, el hombre va en dirección contraria. Eso es lo que entendemos, eso es lo que nos muestra la Escritura y lo que el Espíritu de Dios nos ayuda a ver y a entender. Vamos en una trayectoria, comentó el pastor Sproul, de colisión con la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios revelada para recibir las bendiciones y bondades de Dios. Y van así. Y el pecado, al escuchar esa segunda interpretación de lo que Dios había ordenado, cuando la serpiente le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Allí ya empezó a sembrar ahí la duda, la cizaña, y abrimos el oído los hombres. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Y torció la serpiente el mensaje, y le creímos a la serpiente y pecamos. Y desde entonces empezamos a andar en contravía. Y todas esas maldiciones que Dios anunció cayeron por causa, por consecuencia del pecado. Eso es lo que entendemos entonces. Hay un sentido en el que las primeras tres peticiones están todas diciendo lo mismo. ¿Cuáles? La honra del nombre de Dios. Dios desea que su nombre sea honrado en toda la creación, por todas sus criaturas. La visibilidad de su reino. Por eso Cristo dijo: arrepentidos, el reino se ha acercado, el reino ha llegado. Cristo lo trajo, como lo explicamos días atrás. Y la obediencia a su voluntad son prácticamente el mismo concepto, dicho en tres formas distintas. Recordemos, estas tres frases enseñan el mismo concepto, pero con distintas palabras y distintas formas. ¿Cuál? Primero, dar la honra al nombre de Dios. Segundo, hacer visible su reino, la visibilidad de su reino. Y tercero, la obediencia y sometimiento a su voluntad. Estas tres doctrinas, estos tres conceptos son prácticamente lo mismo, ¿cierto? El mismo concepto, pero dicho en tres formas distintas. Y están íntimamente ligadas, relacionadas, unidas. Veamos, ¿por qué? Por lo siguiente. Dios es honrado con nuestra obediencia. El nombre de Dios, Dios desea que su nombre sea honrado, sea proclamado en toda la tierra, ¿cierto? ¿Y cómo se honra el nombre de Dios? Por medio de su obediencia. ¿Qué es lo que más satisface a un padre? Ustedes que están escuchando, que son padres, que tienen hijos e hijas, padres y madres. ¿Qué es lo que más te traería alegría a tu corazón como padre? Pues hombre, es obvio que tus hijos se sometan en una forma fiel, real a tu voluntad y te obedezcan. Yo creo que un hijo obediente 100% a la voluntad de un padre
no habría un padre más feliz que ese al ver a sus hijos en esa manera. Si eres padre y estás escuchando esto, creo que estás pensando en eso, y de verdad la felicidad que tendrías tú en tu vida ahorita al ver que tus hijos son obedientes a ti y fieles a tu voluntad, me imagino la felicidad que constantemente tú como padre estaría inundando tu corazón. Pero tristemente sabemos que no es así. Muy bien, ahora, su reino se hace visible con nuestra obediencia. El segundo punto, el nombre de Dios debe ser honrado el primero. ¿Cómo? Por medio de nuestra obediencia. Tu obediencia, mi obediencia, nuestra obediencia honraría el nombre de Dios. Ahora, el reino de Dios se hace visible con nuestra obediencia. Al nosotros vivir en obediencia constante al Padre, a su voluntad, hacemos visible el reino de Dios, porque estaríamos llevando una vida que constantemente revelaría las normas, las formas, los valores, los principios, etcétera, como le queramos llamar, a lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Y evidentemente su voluntad se hace cuando somos obedientes a esa voluntad. Y Dios desea, por lo tanto, allí se concluye, que su voluntad sea respetada y se haga. Y eso se hace evidente cuando somos obedientes a esa voluntad. Por eso estas tres prioridades que expuso Jesús en esa oración, que ahí las vemos implícitas, son tan importantes de entender y de estudiar para que comprendamos esta verdad. No deberíamos llegar a toda prisa y con arrogancia a la presencia de Dios y saltarlo con nuestras mezquinas peticiones. La oración de los hombres hoy en día, con corazones que no son guiados por el Espíritu Santo, son rezos, oraciones mezquinas, porque están llenas de humanismo, están llenas de avaricia, están llenas de envidia, están llenas de puro egocentrismo del hombre, porque siempre esas oraciones están únicamente en el sentido de pedir y pedir y pedir. Pero lo grave de esto, como lo expusimos en días atrás, es que estas peticiones, además de pedir y pedir, se están haciendo de una forma autoritativa de parte del hombre, una posición humanista en donde a Dios se está sometiendo a la voluntad del hombre. Le exigen, le reclaman, le ordenan. Y en esas oraciones, ojalá fueran oraciones, pero ni siquiera son eso. Se han convertido en una serie de, como lo dicen ellos mismos y como lo dicen muchas personas, de yo declaro, de yo decreto, de yo digo y de yo rechazo, y entonces yo rechazo esto y ahorita lo que yo pido, eso es lo que es. Eso lo escuchamos. Eso es lo que le llaman hoy en día orarle a Dios, y eso no es bíblico, ese tipo de oración, ¿cierto? Ponerte tú a rechazar, no. Por el contrario, la Biblia nos dice, demos gracias a Dios por todo. Él es el que envía todo, Él es el que nos da todo con un propósito. Si Dios da las enfermedades, también da la salud, da la medicina, pero también da la enfermedad. Todo viene de Dios y debemos agradecerlo, ¿verdad? Si Dios envió algo es porque tiene un propósito, y Él hará que eso ayude para bien a quien le teme, a quien le ama. Eso es lo que se nos olvida. Cuando tú empiezas a orar, decretando, declarando y rechazando aquello, le estás diciendo a Dios, esto no es así, así no me gusta, no te lo acepto, ahí te lo devuelvo, y ahorita que se haga lo que yo estoy pidiendo. Pregunto, ¿esa es la forma como Dios quiere, uno, que se le ore? Segundo, de acuerdo a lo que estamos estudiando, preguntémonos, ¿será que Dios, uno, escucha ese estilo de oración? Dos, por lo tanto, ¿le agrada ese estilo de oración? Una oración que lo vulnera a Él, que lo irrespeta a Él, que lo rebaja a Él, que lo menosprecia a Él. Pensemos en eso. Esa será la forma de orar. La Escritura nos lo muestra y lo estamos meditando. En absoluto, eso no es oración.
Eso es más bien regaño, eso son exigencias, eso es altivez humana, eso es cualquier otra cosa, pero menos una oración conforme a la Escritura, conforme a la llenura del Espíritu Santo. Por favor, si tú en algún momento hiciste ese tipo de oraciones, o llegaste a pensar, porque tal vez te enseñaron, no lo sé, de que así se podía o se debía orar, no vuelvas a hacerlo, porque lo estamos viendo. Jesús no enseñó ese tipo de oraciones. Su modelo de oración, que es el Padre Nuestro que estamos analizando, vemos que ese tipo de forma de orar no aparece en la oración del Padre Nuestro por ningún lado. Corrijamos eso, reprendamos más bien eso, digámosle más bien al Señor que nos enseñe a orar. Y cuando veamos a alguien que lo está haciendo en forma equivocada, de acuerdo a lo que estamos estudiando, enseñémosle, digámosle, mostrémosle, mira, fulano, sultano, o si es un hermano que está confundido, la oración, Dios nos dice que la hagamos de esta y de esta manera. Muy bien, vamos a orar entonces para terminar allí por el tiempo y mañana vamos a continuar. Mañana vamos a continuar con este tema tan importante, que nos falta un pedacito, pero mañana lo terminamos y continuamos con nuestra meditación del Padre Nuestro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que lo que hemos compartido hoy, que lo que estamos compartiendo, yo sé que muchas personas tal vez están sorprendidas, porque lo digo en un sentido sano, con el amor del Señor, que por primera vez escuchan este tipo de enseñanza, ¿verdad?, que es conforme a la Escritura, y tal vez están pensando porque, no lo había visto, nunca me lo habían mostrado en la Biblia. Bueno, llegó el momento de que el Señor nos corrija y nos dirija con la verdad de la palabra. Entonces, simplemente es corregir lo que estábamos haciendo mal y decirle al Señor que nos dé claridad de su palabra para ahorita en adelante entonces corregirlo y hacerlo conforme la Escritura nos lo enseña. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y que lo hagamos, porque no es quedarse en el entendimiento y el conocimiento, no, es ponerlo en práctica, es ponerlo en práctica. Muy bien, vamos a orar entonces y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este día y a encomendarle en sus manos este resto de día. Y que, como lo hemos explicado hoy, aprendamos a vivir en su voluntad y demos gracias por todo lo que va a pasar, que es conforme a su voluntad. Oremos entonces. Señor, te damos gracias a esta hora de la mañana por esta enseñanza que nos das, que nos estás mostrando desde la Escritura. Gracias por este material que nos diste por medio también de tu discípulo, el pastor Sproul, porque es de gran bendición, porque es conforme a la Escritura que nos ayuda a entender las palabras aquí registradas en la Santa Biblia. Gracias, Señor, por tu Espíritu, porque por medio de él podemos comprender estas verdades. Gracias por permitirnos compartir estas enseñanzas que son tan importantes, Señor, para que nuestros oídos sean abiertos, nuestro entendimiento sea aclarado, Señor, sea dirigido, Padre, por tu verdad, y que solo vivamos conforme a tu verdad para obedecer tu verdad, Señor. Muéstranos los errores, Señor, que hemos cometido, que son pecados, porque hacer lo que es contrario a tu voluntad y que tú no has diseñado en tu palabra es pecar, Señor. No someternos a lo que tú has determinado que debemos hacer conforme a la Escritura es simplemente pecado. Perdona, Señor, por lo tanto, nuestros pecados, cuando hemos obrado, cuando hemos dicho, cuando hemos pensado, cuando hemos actuado, Señor, en cosas que no son trazadas en la palabra. Aún en nuestras oraciones, Señor, si hoy estamos entendiendo que muchas de nuestras oraciones no fueron conforme a la Escritura, Señor, entonces perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. No tomes en cuenta, por favor, esas oraciones que fueron dirigidas a ti en forma irreverente, ¿cierto?, en forma equivocada, Señor. Y Padre, te pedimos que de aquí en adelante nos muestres esa forma correcta como tú deseas que se te hable, que se ore contigo, que tu Espíritu nos guíe, que seamos agradecidos, el primer punto de partida, que demos gracias por todo, Señor, y en todo momento,
Que tu nombre sea honrado, Padre. Te doy gracias, bendito mi Dios, y en este momento encomiendo en tus manos, Señor, este resto de tiempo, este resto de día, este resto de mañana, Señor. Guárdanos en tu verdad, guárdanos de las tentaciones del enemigo. La provisión para este día en tus manos la colocamos, Señor. La protección y el cuidado de todo mal y peligro en tus manos lo colocamos, pues dependemos de ti, pues somos frágiles y débiles, Señor. Fortalécenos en la verdad de tu palabra, dirigidos por tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros. Danos tu bendición y permiso te pedimos para terminar este tiempo y encomendarnos en tus manos, Señor. Tu bendición la pido para todos nosotros, los que están detrás de la cámara y los que estamos aquí compartiendo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos llene hoy. La paz de Cristo también abunde en nuestros corazones, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bendición nuestra. Amén. Muchas gracias. Dios nos guarde.